En Chile hay 6 regiones que tienen o han tenido minas antipersonales. Otras 8 cuentan con municiones militares sin detonar o completamente abandonadas. Las normas internacionales obligan a los gobiernos a limpiar estos territorios para así, evidentemente, reducir el riesgo para la población. Queremos conversar sobre este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile el geógrafo, miembro de la campaña internacional para la prohibición de minas, Elir Rojas. Elir, gracias por acompañarnos esta tarde. Elis, ¿cómo calificaría usted la actual situación de desminado en nuestro país? ¿Estamos en qué etapa? Estamos en la etapa que se cumplieron 10 años de la entrada en vigor de la Convención, desde el año 2002. En marzo de este año venció el primer plazo para cumplir con el desminado. Esto significa haber levantado las más de 100.000 minas antipersonales sembradas en el territorio. No se cumplió con esa meta, no se cumplió con el objetivo, y el Estado de Chile debió solicitar una prórroga, la cual fue solicitada por 8 años más a los Estados parte, lo cual se aprobó porque aquí la comunidad internacional da fe que el país, el Estado parte, está haciendo lo correcto. Pero en este primer periodo, en estos primeros 10 años, el avance es solo de un 25 o un 27%. ¿Pero de quién es la responsabilidad principal? Evidentemente del gobierno chileno, pero también participan los gobiernos de la frontera, es decir, Argentina, Bolivia, Perú, por ejemplo. La responsabilidad de cada Estado parte, aquel que firmó y ratificó la Convención de Ottawa, en este caso con mina antipersonal, es con respecto a los territorios contaminados en su propio Estado, en su territorio, en su jurisdicción. Lo que tiene que hacer Chile es el Estado de Chile, independiente del gobierno, es hacerse cargo responsable de las minas sembradas en su territorio. ¿Y por qué no se ha hecho, por qué se ha avanzado tan poco en realidad? En primer lugar, porque es una actividad de alto riesgo. En segundo, el costo es muy alto. Aquí hay un contexto geográfico importante. Los campos minados fueron sembrados en el límite con Perú, en el norte, tanto a nivel del mar, el sector de Chacayuta, Quebrada Escrito, y también en el altiplano. Entonces tenemos en la zona norte, en la región de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, campos minados que van desde el nivel del mar a 4.500 o 4.700 metros de altura. O sea, es muy complicado llegar a ciertos puntos, pero a ver, pero esto ¿desde cuándo están estas minas de partida? Los primeros campos minados fueron sembrados en Chile en 1973. El primer campo minado, en rigor, no tuvo un objetivo de defensa de fronteras, sino que político, porque fue el sembrado en Tejas Verdes en septiembre del 73. Posteriormente hubo otro campo minado en Mayoco y en el sector de los prisioneros políticos en la salitera de Chacabuco. ¿Y aumenta esto en 1978 frente a la inminente guerra con Argentina, no? En 78 se hace inminente en Magallanes. A fines del 73 hasta el 78, en la zona norte, fueron sembradas estos campos minados, como dije, en el límite con Perú, con Bolivia y con el norte de Argentina, y posteriormente, a partir del 78, en la crisis del Beagle, en la región de Magallanes. Y eso es muy importante, fíjese, Elir, porque uno tiende a pensar que el problema está en el norte, pero tenemos un tremendo problema en Magallanes. ¿Qué pasa ahí? ¿Se ha avanzado en esa zona, no? En Magallanes, el principal avance son las tareas realizadas por la Armada en las islas al sur del canal Beagle, porque la mayor concentración de minas antipersonal fue sembrar en las islas que estaban en el área de disputa en esos años, incluyendo el Cabo de Horno. Creo que es necesario destacar que la Armada hizo un gran trabajo, porque se ubicaron esas minas en Cabo de Horno y se levantaron en un lugar que es un ícono mundial llegar ahí. Y en el sector continental de Magallanes, la provincia de Última Esperanza, la provincia de Magallanes, existen sembradas 57.347 minas antitanque. Esa es la cifra exacta. Esa es la que hay hoy día. En este minuto, esa es la cifra. Más de 50.000 minas antitanque solo en la región de Magallanes, de las cuales al menos unos 12 campos minados a orilla de carretera, y es por ello que nosotros impulsamos como sociedad civil, junto con los principales afectados, los estancieros y las cooperativas, hicimos una solicitud formal en marzo de este año al ministro de Defensa, ya que durante años se había dilatado esta situación, ya que los argumentos de las Fuerzas Armadas eran que las obligaciones eran solo con mina antipersonal. Sin embargo, en Chile está vigente desde el año 2004 la Convención sobre ciertas armas convencionales que prohíbe minas antivehículos. Y de esa forma logramos que se autorizara y instruyeran a la Comisión Nacional de Desminado
Y esta semana, el martes, que es una excelente noticia, comenzaron a levantarse los primeros campos minados camino a Torres del Paine. Ahora, Elir, para que la gente tenga una dimensión, desde que se instalaron estas minas antipersonales hasta la fecha, ¿cuántas personas han sido afectadas? ¿Cuántas han muerto? ¿Cuántas quedaron con daños severos, no es cierto? Lamentablemente, nosotros no estamos ajenos a esta pandemia, como lo denomina Naciones Unidas. No estamos lejanos a la situación de Colombia, de El Salvador, de Nicaragua o de Camboya o Laos. En Chile tenemos aproximadamente unas 150 víctimas, civiles y militares. Es triste que en nuestro país debamos lamentar que hay niñas, hay niños, hay jóvenes, adultos y adultos mayores afectados por estos artefactos. ¿Cómo pueden llegar a ser afectados? Porque el llegar a esta zona, usted mismo ha dicho, a estas zonas, digamos, usted mismo ha dicho que es difícil, que es complicado. ¿Cómo puede llegar una persona cualquiera caminando? ¿Se puede llegar así? Sí, y cualquier persona, cualquier civil tiene acceso a las áreas de peligro. ¿No está identificado claramente? Están identificadas, pero es necesario considerar que aproximadamente durante 20 años los campos minados no estuvieron cerrados ni señalizados. Y el otro factor es que los niños más afectados son aquellos que viven en pueblos, en ciudades, en villorrios, en el entorno de estos campos minados o de áreas peligros donde hay munición militar sin estallar, como el caso, por ejemplo, en Caldera. Hay un área que se ha usado históricamente para maniobras militares y los niños acceden a ese lugar a jugar y a buscar lo que consideran una suerte de trofeo y recogen este material, lo llevan a sus casas y cuando los manipulan se han producido estas detonaciones. En la zona de San Pedro Atacama, o Yahue, o en Colchane, los niños aymara, los niños quechua, se han acercado en esos lugares a jugar y han encontrado estas minas antipersonal, lo que demuestra muchas veces el desplazamiento producto de los fenómenos climatológicos como el invierno altiplánico. Ahora, Elir, entiendo que hay un programa, o más bien un proyecto, ¿no es cierto?, de minado humanitario en la estancia El Puma y Laguna Figueroa, en la comuna de las Torres del Paine. Cuénteme un poco de qué se trata eso. Eso es lo que mencionaba hace un rato atrás. Claro. Exactamente, es el proyecto más simbólico que tenemos en este minuto. Es lo que usted me mencionaba respecto de Magallanes, tiene que ver con esas dos instancias y en definitiva está avanzándose ahí. Eso comenzó el martes de esta semana. Perfecto, o sea, ahí hay un avance claro y notorio. Absolutamente. Hay una voluntad absoluta de terminar con ese riesgo para la población, para quienes transitan especialmente al parque. Ahora, tuvimos el caso, ¿no es cierto?, recientemente de un ciudadano, si no recuerdo mal, no sé si peruano o boliviano, peruano, ¿verdad?, que venía en su taxi, se desvió. Bueno, por eso le pregunto, es decir, lo que ocurre con respecto, por ejemplo, al norte, es más peligroso aún, digamos, la situación que tienen en este momento las personas que habitan el norte, llámese Arica y alrededores? El peligro es el mismo, el nivel de riesgo es el mismo. Existiendo minas antivehículos a orillas de rutas que son públicas, como la Ruta 9, Camino Torre del Paine, o como la ruta que va a Monte Aymon, el principal paso fronterizo en Magallanes, obviamente que el peligro es el mismo. Existiendo municiones militares o minas terrestres, no es posible descartar estos riesgos. Ahora, para terminar, Elir, usted decía que es muy difícil porque aquí hay un tema de inversión, me imagino, en recursos, es caro, se requiere personal muy especializado, se requiere, no sé, instrumentos, tecnología, ¿verdad?, de punta. ¿Tiene Chile todo eso? ¿Tenemos los recursos, tenemos el personal, tenemos la tecnología? Están los recursos financieros, están los recursos humanos, está la tecnología, tanto en el Estado de Chile como en las Fuerzas Armadas, que hacen este minuto de minado, Ejército y Armada, como también en el sector privado. Un ejemplo claro es que en este minuto el gobierno de Chile le asignó en forma directa el desminado en la playa Narica a la organización no gubernamental de Noruega, NPA. Es una demostración que el Estado de Chile confía en las capacidades de una ONG, ¿verdad? Por lo tanto, lo que viene ahora, el desafío para los próximos 10 años es importante. Nos quedan 100.000 minas antipersonal, más de 100.000 minas antivehículos y un número indeterminado de municiones militares sin estallar. Entró en vigor la Convención de Oslo sobre munición en racimo y lo dice claramente en su texto, hay 10 años para limpiar esos territorios. En consecuencia, por decirlo de alguna forma, menú de explosivos que están en nuestro país deben ser limpiados, eliminados como riesgo hacia nosotros. Muy bien, Elir Rojas, queremos agradecer que usted haya estado con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes.